No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Mateo 5:17. Con ustedes el Padre Arnaldo Ortiz Dominici. La liturgia de la palabra de hoy, las lecturas que nos regala la Iglesia, son un canto, son una alabanza a la ley del Señor, a los mandamientos, a la palabra que Dios revela, que Dios comunica al pueblo. De hecho, en el Salmo 147 somos invitados a glorificar al Señor. Decimos, glorifica al Señor Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es la iglesia que somos nosotros. Y Moisés le dice al pueblo que han de recordar justamente las obras de Dios. Han de poner en práctica todo esto fundamentados en una memoria del Dios siempre bueno. Es decir, un Dios que es bueno es un Dios al que tú y yo seguimos. Es un Dios al que tú y yo podemos obedecer. Así es. Obedecemos, por ejemplo, a nuestros padres porque estamos conscientes de que quieren lo mejor para nosotros. Si no, no los obedeceríamos, ¿verdad? Y así mismo pasa con Dios. Digamos, la experiencia de Dios, de la obra de Dios en nuestra vida, nos invita justamente a obedecerle, a seguirle. Pero claro, el enemigo, el demonio y el pecado que llevamos dentro hace que nos rebelemos. Hace que digamos, pero ¿y por qué es que Dios me impone unas cosas? ¿Por qué estos mandamientos que me impone la palabra? ¿Por qué estos mandamientos que me impone la iglesia? Y aquí es que hemos justamente de entrar en la profundidad de la ley del Señor. La ley del Señor, manifestada en los 10 mandamientos, justamente son una expresión de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha querido para ti y para mí. Digamos que son como un manual de instrucciones. Pero ¿qué nos pasa tantas veces nosotros en la vida? Nos pasa como cuando compramos alguna cosa, ¿no? Compramos algo, lo vamos a montar y no miramos el manual, lo echamos a un lado y comenzamos a intentar montarlo, ¿no? Y luego de que vemos el desastre que hemos hecho, que no encajan las piezas, entonces tomamos el manual y lo comenzamos a mirar. Algo así pasa con la vida, algo así pasa con la vida espiritual. Intentamos, por así decirlo, construir nuestra vida a expensas de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos ha creado, de aquel que justamente ha compartido su vida con nosotros. Por eso la vida del hombre y la mujer, nuestra vida, solamente alcanza sentido, solamente se revela nuestra gran verdad desde Dios, porque es el que nos ha creado. Y justamente Dios ha tenido el detalle de amor de revelarnos la ley, de revelarnos aquella ley, aquel orden en el que Él nos ha creado. Pero como por el pecado somos incapaces de llegar a Dios, como por el pecado estamos nublados, era necesario que Dios nos revelara eso que digamos que es parte de nuestra naturaleza. De hecho, es parte de nuestra naturaleza amar a Dios, al que nos ha creado, honrar a nuestros padres, no codiciar los bienes ajenos. Eso es parte de toda persona humana. Y justamente viviendo esto, vivimos de modo ordenado, vivimos de modo auténtico, de modo verdadero. Y hoy Jesús dice, yo he venido a llevar a plenitud la ley. Porque Jesús dio un paso más, digamos. Jesús nos llevó a la dimensión sobrenatural. Ya no es meramente amar en el sentido de respetar y de hacerle el bien al otro. Por supuesto, eso es importante. Pero eso digamos que todo ser humano, con un poco de esfuerzo y demás, podría alcanzarlo. Jesús lo ha llevado a plenitud con las bienaventuranzas. Nos ha llevado justamente a amar, incluso
a nuestros enemigos. Nos ha llevado a amar incluso dando la vida, dándonos totalmente para así justamente participar de la voluntad de Dios, es decir, del ser mismo de Dios, del proyecto de vida de Dios. Hermanos, porque vivir según la palabra de Dios, según lo que Jesús nos enseña, justamente hace que llevemos a plenitud nuestro ser, que llevemos a plenitud aquello para lo cual tú y yo fuimos creados. Pero justamente no se trata de un esfuerzo de nuestra parte. La ley en el Nuevo Testamento, la ley ha sido derramada en nuestros corazones, es decir, el don del Espíritu Santo. Estamos en Cuaresma, vamos camino a la Pascua y luego en Pentecostés vamos a celebrar los frutos de la Pascua. Y es la nueva ley, una ley ya no inscrita en piedra, sino una ley inscrita en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Por eso la vida espiritual no es otra cosa sino una vida guiada por el Espíritu, una vida en que el Espíritu de Dios obra en ti y en mí. Hermano, hermana, no hay nada más hermoso en la vida ciertamente que entrar en la voluntad de Dios, que vivir en comunión con Dios, y así justamente seremos grandes en el reino de los cielos y así justamente podremos participar de la misma vida de Dios. Les deseo a todos un feliz miércoles, les abrazo y les bendigo.